Continuamos con La Noche. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿la muerte de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero fue un accidente tal y como lo aseguran los hermanos Castro o un atentado como lo denuncia el abogado español Ángel Carromero? Los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, que van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Vamos a saludar a esta hora en Miami, Florida, a Osmel Rodríguez, es amigo y compañero de lucha del opositor cubano Osvaldo Payá. Señor Rodríguez, bienvenido a La Noche. Muy buenas noches, un saludo para toda la teleaudiencia. También nos acompaña en nuestros estudios de Nueva York Roberto González, abogado asociado de Human Rights Foundation. Bienvenido, señor González. Buenas noches, Jefferson. Quiero comenzar con usted, señor Rodríguez, y preguntarle, después del tiempo que ha ocurrido del fallecimiento de su amigo, el opositor cubano Osvaldo Payá, ¿usted considera que los hechos siguen en la impunidad? No, vamos a cambiar una palabra, vamos a poner asesinato. Después del asesinato de Osvaldo Payá, la impunidad sigue para un régimen. Lo primero que tenemos que partir es que es un régimen que no tiene Estado de Derecho. Osvaldo muchas veces hablaba de los derechos en Cuba. Esa es una de las primeras razones que tenemos que partir, que vivimos y estamos en presencia de una de las dictaduras más feroces de la época contemporánea, con un servicio de inteligencia terrible, con un servicio de inteligencia que es capaz de matar en cualquier parte del mundo. Un país pequeño con 11 millones de habitantes y genera un odio, un rencor y una persecución imparable. Señor Roberto González, usted ha investigado a profundidad este caso que termina con la muerte de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Está preparando un extenso informe para presentarlo a la opinión pública y quisiéramos escuchar algunas de las conclusiones, porque mientras hay un hombre que es con el que hablábamos hace unos momentos, el señor Ángel Carromero, condenado por homicidio imprudente, pues también está la versión de él como testigo que indica que todo fue un plan del régimen cubano para atentar contra la vida de estos opositores. Bueno, efectivamente, Jason, primero que todo, gracias por la invitación. Y como bien tú decías, en Human Rights Foundation, yo específicamente he estado investigando durante muchos meses la información que está disponible al público y hemos realizado a la vez entrevistas con las personas que tuvieron participación directa en los eventos antes, durante y después de los hechos del 22 de julio del 2012. La publicación de este informe se va a realizar en las semanas que siguen, pero te puedo adelantar algunas de las conclusiones. Y para empezar, me parece importante no hacer equivalencias entre, por ejemplo, cómo funciona un sistema de justicia en una democracia y cómo funciona un sistema de justicia en un totalitarismo. Recordemos que Cuba es la única dictadura, lamentablemente, que queda en el continente americano después de la caída de las dictaduras militares anticomunistas de los años 70 y los años 80. Y como tal, su sistema de justicia no es diferente. Por disposición constitucional, en Cuba, el organismo judicial, es decir, los tribunales de justicia, no son reconocidos como un poder independiente que está encargado de determinar la constitucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. En Cuba, por disposición constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia está subordinado al Consejo de Estado, que es el órgano máximo del organismo ejecutivo. Siguiendo con esto, la Fiscalía, el órgano que tiene el monopolio de la acción penal en un país, que debe ser un órgano independiente para poder acusar a una persona que ha cometido un crimen, de igual forma, en base a una disposición constitucional, no es independiente y está sujeta a los mandatos del Consejo de Estado. Por último, y este es un caso gravísimo que hay que denunciar, el caso de los abogados cubanos. Los abogados cubanos, por disposición legal, deben pertenecer a colegios centralizados controlados por el Estado, bajo la figura de la institución llamada Organización Nacional de Bufetes Colectivos o Bufetes Colectivos. Esto es gravísimo porque, por ejemplo, en autoritarismos competitivos como en América, ¿no? Como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, tu abogado, señor González, aunque el abogado esté participando en un proceso
Dígame. Entendiendo este panorama que usted nos está describiendo, donde la justicia no es independiente en un régimen como el cubano, sí es posible que el señor Carromero haya tenido que declarar que efectivamente se trató de un accidente solamente para lograr salir de Cuba. Nos parece absolutamente posible en este contexto en el que no hay un árbitro independiente, no hay un órgano acusador independiente y ni siquiera el abogado defensor es un abogado defensor independiente, sino que está subordinado al organismo de justicia. Esto en el contexto de una dictadura, ¿no? De un estado policía, de un estado dictatorial, nos parece absolutamente razonable. Y lo más importante es que la evidencia que surgió en los meses posteriores al hecho, al 22 de julio del 2012, la evidencia denunciada públicamente por la familia de Osvaldo Payá y por Ángel Carromero una vez estuvo fuera de Cuba, lo que sugiere es que existieron muchísimas violaciones al debido proceso en este contexto de simulación de justicia, ¿no? Sí. Lamentablemente el sistema de justicia cubano es una simulación de justicia y sí. Las conclusiones te las adelanto y con esto creo que es importante. Este cúmulo de violaciones y este contexto de totalitarismo sugiere, en base a la evidencia, de que lo que pasó el 22 de julio del 2012 no fue un accidente, como dijo el régimen cubano, sino la evidencia sugiere que hubo participación directa de agentes del Estado en la muerte de Osvaldo Payá y de Harold Cepero, y que lo que se trató fue de lesionar, amedrentar, atemorizar o asesinar al disidente o a uno de los disidentes más importantes de Cuba de los últimos 20 años. Volvamos a unas semanas antes de los hechos, señor Osmel Rodríguez. ¿Quién era Osvaldo Payá y en ese momento qué representaba para el régimen cubano? Mira, lo primero que tenemos que partir es que el gobierno cubano está vendiendo la imagen de cambio. Y Osvaldo había sido capaz de denunciar esto que estaba ocurriendo. Osvaldo incluso le llamó el cambio fraude. Esto lo que hace completamente es mover al gobierno con más fuerza hacia él. Osvaldo Payá era un hombre conocido no solo en Cuba, sino era un cubano comprometido con su pueblo y con su fe. Un hombre nominado al Premio Nobel de la Paz por 6 veces, Premio Sájarov, había sido capaz de recopilar 25.000 firmas en Cuba. Decir 25.000 firmas en Cuba en un régimen totalitario equivale a millones de firmas a un régimen democrático. Había sido capaz de hacer todo esto. Teníamos programas y proyectos que todavía contamos con hoy para llevar una transición. Osvaldo Payá era el hombre que podía liderar la transición en Cuba. Eso se lo puedo asegurar yo completamente. ¿Y la seguridad del Estado cubano había amenazado a Payá? Varias veces había amenazado a Osvaldo Payá de muerte y diariamente lo perseguían. Sus teléfonos eran intervenidos completamente. Quien entraba a su casa había una cámara al frente que sabían quién entraba y salía, grabando las 24 horas. Era acosado en el centro de trabajo, era acosado en su cuadra donde vivía, eran acosados las personas con quien se reunía, los hijos. O sea, le llevaban la vida a punta de lápiz completamente, la vida de Osvaldo. Por lo tanto, nosotros estamos muy claros. Nunca, desde el primer momento, el primer día, nosotros sabíamos que el gobierno había matado a Osvaldo. Además, un mes y unos días más anterior, habían tratado de asesinarlo en la calzada del Cerro. Por lo tanto, es un hecho repetido. Sí. A propósito de este tema, estamos invitando a nuestros televidentes a que nos den su opinión a través de las redes sociales. ¿La muerte de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero fue un accidente tal y como lo aseguran los hermanos Castro o un atentado como lo denuncia el abogado español Ángel Carromero? ¿Ustedes qué piensan? Pueden seguir opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. En minutos regresamos. Ya regresamos con La Noche.